En este tercer video quisiera hacer una presentación sobre la cooperación internacional, sobre su importancia y enfocarnos también a los temas que tienen que ver con la crisis climática, la importancia del agua y el papel que los alimentos pueden jugar en la crisis global que enfrentamos. Hoy en día, en el escenario internacional parecen avanzar en forma imparable las medidas de fuerza, la imposición de sanciones, las disputas comerciales y una pretendida pero también falaz supremacía de una nación sobre otra. El uso de amenazas, de decisiones unilaterales, al margen del derecho internacional y con un abierto desdén por las organizaciones multilaterales, yo creo que en ese contexto cobra particular importancia destacar el valor de la cooperación internacional. La cooperación internacional es una norma de conducta adoptada por la comunidad internacional y que hoy es aún más importante tenerla presente, sobre todo en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado. Veamos algunos ejemplos. Las reuniones internacionales recientes han puesto esto de manifiesto. Por ejemplo, las últimas reuniones del G20, la de Osaka o la conferencia a distancia que llevaron a cabo los líderes hace unos días. Bueno, en la de Osaka, por ejemplo, 19 economías, con la excepción de los Estados Unidos, refrendaron sus compromisos firmes para cooperar de manera eficaz y pronta en el combate al cambio climático, para cumplir con el Acuerdo de París. Y fue en esa misma cumbre del G20, en una comunicación escrita, en la que México dejó constancia de su interés y propuso y reiteró a los miembros del G20 la la tesis de que la cooperación internacional en favor del desarrollo debe de atender también de manera prioritaria el tema de la migración forzada en el mundo. Resulta cada vez más evidente que ante la crisis de la sustentabilidad planetaria, teniendo los desafíos que tenemos enfrente de la migración internacional, viendo las enormes dificultades que tiene el sistema multilateral de comercio, es evidente que ningún país, por poderoso que sea, podrá encontrar respuesta y solución por su cuenta, por sí solo, actuando en forma aislada, sin contar con la participación y la cooperación de otros actores. Por eso resulta determinante que países con peso e influencia en el escenario mundial atiendan de manera balanceada tanto los factores de orden interno como las múltiples presiones externas. Eso lo sabemos muy bien en México. Muchos países que son potencias medias o que forman parte de grupos como MICTA o como la Alianza del Pacífico y en distintas regiones del mundo, pero países también desarrollados como Japón o la propia Unión Europea deben perseverar en los esfuerzos de cooperación internacional. Yo creo que es cada vez más evidente que necesitamos procurar por todos los medios a nuestro alcance que la cooperación internacional siga siendo la vía, el camino idóneo para resolver juntos los gobiernos de las naciones soberanas, los organismos de las Naciones Unidas, la familia de Naciones Unidas, pero también las organizaciones civiles y muchos individuos, trabajando de manera concertada y sustentable para resolver juntos los diversos desafíos globales que desde hace mucho tiempo ya no se circunscriben a las fronteras nacionales. Hay que reconocer que la cooperación internacional no es
ni será desinteresada, que responde a móviles políticos, los cuales van más allá de la simple voluntad y compromiso de ayudar, y habiéndose registrado en los últimos 2 decenios cambios muy profundos en la concepción de la cooperación, una concepción estratégica, tanto entre los países donantes como el resto de los actores internacionales y en particular los países receptores de cooperación. Ha habido una evolución positiva, ha habido avances para que la cooperación sea más eficaz, sea más puntual, se traduzca en cambios sobre el terreno. Hay cambios en la modalidad, en los alcances, en la eficacia de la cooperación, particularmente entre los países en desarrollo, en la llamada cooperación sur-sur. Entonces, aun cuando los recursos financieros, materiales y humanos que se destinen a la cooperación resulten insuficientes, sobre todo si comparamos el tamaño de las distintas economías y si tenemos presente las distintas capacidades institucionales, países como México tienen que perseverar en llevar a cabo programas, acciones de cooperación y ser un actor relevante en los esfuerzos internacionales de cooperación. El gobierno mexicano desde hace mucho tiempo está plenamente convencido de que la promoción del desarrollo integral de Centroamérica es una prioridad impostergable, que responde además a los legítimos intereses de México. México coopera con Centroamérica, quiere el bienestar de Centroamérica, porque está en el interés de México que Centroamérica pueda ir resolviendo los retos del desarrollo, de la seguridad humana. Pero también en ese sentido hay el interés de que la cooperación tenga un carácter más humano, más solidario, para que los objetivos del milenio, los objetivos de la Agenda 2030, puedan efectivamente traducirse en un cambio para impulsar las actividades productivas, la generación de empleos y el bienestar de aquellos pueblos más pobres y marginados de la tierra. Que la cooperación sea eficaz y humana y que permita que que más personas en el mundo puedan trabajar y ser felices en el lugar que nacieron, donde están sus familias, donde están sus costumbres y su cultura, es la tesis que México enarbola para la cooperación, sobre todo en el ámbito de la migración. Por encima de las fronteras, decía el presidente de México, está la justicia, está el deseo de unir esfuerzos con otros países. Por eso es importante que se trabaje también de manera coordinada a nivel subregional. México tiene una importante tarea que hacer en Centroamérica, pero también en el Caribe. Veamos, por ejemplo, en materia justamente de sustentabilidad. No hay ninguna duda, según los últimos informes sobre el estado del medio ambiente y la sustentabilidad del desarrollo económico en el mundo, que este no es un asunto que pueda ser relegado. No podemos quedarnos simplemente pensando que siguen las malas noticias, que son horas inciertas para el mundo, sino que hay elementos de análisis que reclaman una acción de primerísima prioridad, sobre todo teniendo en cuenta que la información debe conducir a la acción. Señales de alarma demandan acciones eficaces y prontas que introduzcan cambios de fondo en la gestión internacional del medio ambiente, de la cooperación en materia ambiental, que significa movilizar
recursos de manera colectiva, amplia, y que no es solo las tareas de los gobiernos. No solo depende de que prosperen las negociaciones, de que haya una verificación del cumplimiento de los ofrecimientos hechos por parte de los gobiernos. Según el último informe de la Plataforma Intergubernamental, que desde 2012 reúne los esfuerzos de cientos de científicos y de diplomáticos para evaluar el estado que guarda la biodiversidad y los servicios destinados a la conservación, en los últimos 10 años, la naturaleza en todo el planeta está siendo destruida a un ritmo sin precedente. Corremos el riesgo de la extinción de 1 millón de especies animales y vegetales. Ya eso en sí mismo es sumamente grave, pero lo es aún más si se tiene en cuenta los impactos negativos que tendrá para el presente y futuro de la humanidad. No se trata solamente de la perturbación de la biosfera o de la pérdida de biodiversidad a causa de la expansión de la agricultura, de la ganadería, de la contaminación de los océanos, de la destrucción de los arrecifes coralinos, de los manglares, de los humedales y la degradación de los suelos. Las selvas y los bosques están desapareciendo de manera muy rápida, transformándose en sabanas. En la última década se han perdido más de 40 millones de hectáreas de bosque primario y los ecosistemas de alta biodiversidad y las poblaciones silvestres de vertebrados continúan declinando en forma dramática. El modelo agroindustrial en el que se basa en el uso intensivo de energéticos, de maquinaria, de fertilizantes, de agroquímicos y pesticidas, en el desarrollo de semillas y de plantas genéticamente modificadas y en la propagación de cultivos transgénicos, ha hecho que 3/4 partes de la tierra se estén convirtiendo en granjas, en asentamientos rurales, en terrenos cultivables o de pastoreo, a fin de producir más alimentos para una población creciente en el mundo. Y es cada vez mayor y más extendida la contaminación de suelos, lagos, ríos y cuerpos de agua, además de la apropiación de los sistemas fluviales y de muchos ríos que están siendo embalsados o se construyen presas o se inundan tierras destinadas a la producción agropecuaria. El mundo avanza a una creciente urbanización y la producción de carne tiene una correlación directa con la contaminación atmosférica y el incremento de los gases de efecto invernadero. La OCDE subrayaba hace unos meses que hay un declive acelerado de la biodiversidad y que este tiene consecuencias negativas para la economía global. A manera de ejemplo, si llegaran a desaparecer las especies encargadas de la polinización, por ejemplo, las abejas, podrían estar en riesgo cultivos con un valor estimado en miles de millones de dólares. La FAO también ha advertido que la escasez de agua, que los problemas de la calidad y del saneamiento de agua, que los elevados costos que tiene la purificación del agua, tienen impactos en la seguridad alimentaria, en la nutrición y en las oportunidades educativas y económicas para millones de familias y sobre todo para niños en situación de pobreza hoy en el mundo. Si no actuamos pronto, yo diría ahora, la erosión acelerada del suelo tendrá para el 2050 consecuencias desastrosas. O sea, en suma, el planeta enfrenta muy serios desafíos y problemas como es la pérdida acelerada de la biodiversidad, la contaminación del aire, de los suelos, de las aguas, de los océanos,
Hay una erosión genética, hay el uso y explotación insostenible del agua para la producción agrícola y ganadera, y estamos agotando paulatinamente los acuíferos y los mantos freáticos, lo que tendrá inevitablemente consecuencias para la salud humana y se agudizarán los desequilibrios ecológicos a nivel local y regional. El cambio climático es la mayor catástrofe de nuestro tiempo. Los factores directos e indirectos de la degradación ambiental son el desequilibrio energético, producto de una civilización como la nuestra, que sigue todavía inserta en el modelo de el uso y aprovechamiento de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, del carbón, mientras crece la población mundial y la economía llega a sus límites. Debemos comprender que la ampliación de la mancha urbana a escala mundial va aparejada de la intensificación de las tasas de extracción y explotación minera, forestal y pesquera. Y entonces eso nos dará la oportunidad de entender por qué hay una marcada tendencia al desarrollo de monocultivos en grandes superficies, porque están estimuladas y están alentadas por las exportaciones de maíz, de soya y de otros granos. Pero eso también está trayendo una acelerada degradación de nuestro hábitat natural. Entonces, las maneras de poner remedio a la sustentabilidad amenazada no solo están en buscar la transformación rápida y profunda de nuestros patrones de producción y consumo. Tenemos que repensar por completo la sustentabilidad para las generaciones futuras. Debemos de actuar a fondo y en forma urgente, y eso no solo recae en la responsabilidad de los gobiernos nacionales, sin restarle un ápice a su importante papel, sino exige que actuemos con urgencia todos, los estados, los organismos internacionales, los gobiernos subnacionales, las autoridades locales, las empresas multinacionales, las grandes, medianas, pequeñas y microempresas, las organizaciones sociales y en última instancia los ciudadanos del mundo. Escuchemos el reclamo que ha hecho una joven como Greta Thunberg y millones de jóvenes que han dicho no más, el futuro, el derecho al futuro es nuestro. Por eso yo también considero que hay que hacer del agua una prioridad, no solo local, nacional, sino global. La agenda mundial del agua es de vital importancia para muchos países, incluido México. Lo es porque la participación en esa agenda permite que las dependencias responsables de los temas del agua, empezando por la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, la Semarnat, pero también las principales ciudades del país, los estados y los municipios más importantes, se beneficien con el intercambio de información, del conocimiento adquirido por otros actores en el mundo y que se conozcan mejor desde un punto de vista técnico, pero también de su gestión política, las diferentes acciones que exitosamente se emprenden y que se puedan valorar aquellos proyectos, programas
y experiencias que ofrecen las mejores condiciones para adoptar y adaptar las mejores prácticas en lo que se refiere a la gestión del agua. Yo creo que es evidente que un objetivo que tenemos que seguir teniendo presente es el de trabajar de manera estrecha con la UNESCO, con la FAO, con el Consejo Mundial del Agua, porque eso es estratégico para los intereses de México, estratégico para el bienestar de nuestras ciudades, de las grandes y medianas ciudades, de aquellas regiones que tienen una vocación agrícola, aquellas regiones que es fundamental la conservación de cuencas y de ríos, en donde los acuíferos están bajo un enorme estrés, y también sobre la viabilidad y sustentabilidad de las nuevas plantas hidroeléctricas, eh, teniendo presente que tenemos que tener instrumentos mejores para medir la extracción del agua subterránea mediante pozos o la construcción de acueductos o del mantenimiento de los proyectos de infraestructura hidráulica que el país tiene hace muchos años. Cada uno en nuestro ámbito de acción debemos estar plenamente consciente que el agua es determinante para resolver los desafíos globales. Si somos conscientes de esto, tenemos que actuar en consecuencia. No podemos, insisto, permanecer preocupados, expectantes, aislados, dejar que esto esté en las instancias de las Naciones Unidas. Naciones Unidas lo ha dicho y lo sigue diciendo. El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La generación y distribución del agua, el desarrollo sustentable de la agricultura, la producción de alimentos, la necesaria conservación de las tierras, la gestión sustentable de ríos, el cuidado de los océanos y el debido aprovechamiento de los ecosistemas saludables es fundamental, porque al final del día, de todo esto depende la supervivencia misma de la humanidad. La gestión integral y social, sobre todo social del agua, es también determinante para que avancemos con éxito en el combate y adaptación y mitigación del cambio climático. El agua es, a mi parecer, el vínculo crucial entre sociedad y medio ambiente. Además, el agua es un derecho, es una cuestión de derechos. A medida que aumenta la población mundial, se generan más necesidades y son, en consecuencia, más apremiantes las presiones para dirimir y conciliar las demandas industriales, piénsese en la minería, por ejemplo, o en otras industrias o actividades comerciales que demandan grandes volúmenes de agua, y los recursos hídricos y el derecho que tienen las comunidades y los individuos, tanto en las ciudades como en el campo, a tener suficiente agua de calidad para satisfacer sus necesidades básicas. Para lograr avances, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden ser considerados de manera separada. Ambos, agua y sistemas de saneamiento de agua, son vitales para reducir las enfermedades, para mejorar los servicios sanitarios, las instituciones de salud, para elevar la educación en materia de salud y para mejorar la productividad económica de comunidades, ciudades y pequeñas localidades.
La problemática en el mundo respecto del agua tiene realmente grandes retos en distintos ámbitos y a distintos niveles. Según datos recientes de la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la UNICEF, la escasez de agua afecta ya a 4 de cada 10 personas en el mundo. 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4.5 mil millones de personas no tienen servicios de saneamiento. Esto es un poco más de la mitad de la población del mundo. Asimismo, 340,000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas que están vinculadas a la calidad del agua. También el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua. 80% de las aguas residuales retornan a los ecosistemas, pero sin ser antes tratadas o reutilizadas. La agricultura consume el 70% del agua que se extrae y el 75% de esa agua se utiliza para generar energía. 2/3 de los ríos y de los acuíferos transfronterizos no tienen todavía hoy, en pleno siglo XXI, una gestión internacional compartida. Entonces, debemos de tener presente lo anterior, tomar acciones para avanzar con la participación de todos, contando con el acompañamiento de las organizaciones internacionales, pero insistía yo, beneficiándonos de las experiencias, de los avances tecnológicos, que los hay, y los hay en África, los hay en América Latina y los hay en Asia, y beneficiarnos del expertise de organismos para poder resolver justamente qué proyectos son los proyectos que deben impulsarse. Por ejemplo, en México, en materia hidráulica. Tenemos presente, por ejemplo, el proyecto integral Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, que implica la construcción de una termoeléctrica en Huesca, un gasoducto y un acueducto, el cual pone en riesgo a comunidades y confronta con empresas que ya han obtenido concesiones. Está en juego y muy comprometida la gestión eficaz y transparente, estando en juego los intereses de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Entonces, ¿cómo resolver estos temas? Está de por medio el objetivo efectivamente de una gestión integrada, sustentable de los recursos hídricos. Pero tenemos que volver a pensar de manera mucho más creativa y comprometida cuál debe ser la gobernanza local para los usos múltiples del agua y que sea el Estado a quien le corresponde quien garantice el derecho humano al agua. Tengamos presente que tenemos una ley general de aguas nacionales que establece las bases, los apoyos, las modalidades para cumplir con el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Tema fundamental que nuevamente no se queda en la frontera nacional, sino que está en el orden global. Gracias.